Desde hace muchos años, y he tenido también la oportunidad de ser magistrado burocrático, representación del patrón, y durante varios años me tocó llevar la representación de muchos de los trabajadores de 2015, 2016, 2018, 2020, etcétera, después del gobierno del Estado, de algunos ayuntamientos. Y esa experiencia me ha dado y a poder comentar algunas cosas de manera breve. La primera es identificar que la ley de los trabajadores al servicio del Estado, como la ley de los trabajadores al servicio del ayuntamiento, son leyes que deben de dejar de existir de entrada. Debe de dejar de existir evidentemente el apartado B de la Constitución, etcétera, pero bueno, esa no es competencia nuestra. Pero mientras existe esta competencia, lo que tenemos que buscar es armonizar a estos tiempos la ley de los trabajadores al servicio del Estado, que es a la que hay que remitirse y con la que hay que trabajar. Hay muchos temas ahí, desde los derechos, etcétera, etcétera, que se van tratando. Pero existe la salvedad de la suplencia de la Ley Federal del Trabajo siempre. La ley de los trabajadores al servicio del Estado siempre establece que todo aquello que no se encuentra contemplado en la ley o que sea contrario a derechos se tendrá aplicación la Ley Federal del Trabajo. La anterior y la vigente. ¿Qué quiere decir? Que todo aquello que jurídicamente no tengamos contemplado en esta ley se aplicará al otro. Si uno ha litigado o ha estado litigando asuntos del gobierno del Estado, de los ayuntamientos, etcétera, se podrá dar cuenta que lo que dice la ley estatal, pues casi ya no la aplicamos en muchos sentidos. Lo que aplicamos es la Ley Federal del Trabajo porque ya está superado en muchos sentidos, precisamente por ser una ley que es arcaica, vieja, violatoria, estructuralmente armada para favorecer a la figura patronal y invisibilizar y desaparecer al trabajador, pero al final está superada por eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, hay que armonizarla. Actualmente se tiene que actualizar tanto el apartado de los derechos y muchas situaciones que están pasando también en el tema del procedimiento. Una de las alternativas que nosotros venimos proponiendo es que la justicia en este tipo de materias, en materia laboral, sea la justicia transicional y no la justicia tradicional. ¿Qué quiere decir la justicia transicional? Es aquella justicia que se busca imponer y que motive la no repetición de la violación que se cometió o el conflicto que se generó, desde una perspectiva de si le pasó al individuo que no le siga pasando a la colectividad. Eso es más o menos el sentido de la justicia transicional. Otra de las acciones que tenemos que buscar y que también estamos impulsando desde Voz Ciudadana es la creación de la sala en el Poder Judicial del Estado en materia laboral, tan necesaria para romper con el retraso de resoluciones que existen ahí guardadas en el Poder Judicial Federal, pues porque tienen que atender, el colegiado tiene que atender todo tipo de acciones, desde lo local, desde lo federal, desde las juntas todavía vigentes, como ahora la justicia, etcétera, etcétera, en materia laboral. Eso es en cuanto al tema de justicia. Y evidentemente hay que aprovechar que tenemos la oportunidad de tener aquí a la diputada para que sepa desde nosotros, desde la perspectiva de los que estamos operando y trabajando estos temas, que podamos sentarnos y decirles, oiga, esto es una realidad. Y dentro de las realidades es decir que no solamente existe una ley de los trabajadores al servicio del Estado, existen los lineamientos en materia laboral del gobierno del Estado de Puebla, globalizadores, porque esa también es otra de las funciones que tiene el Ejecutivo de manera legal, que es ser el globalizador de los tres poderes. Efectivamente, la división de los poderes en materia de relaciones laborales no existe. Todos están supeditados al Poder Ejecutivo y a la globalizadora, la Dirección de los Recursos Humanos, que atienden todo este tipo de situaciones y se basan en unos lineamientos en materia laboral que no están actualizados desde 2012, que los actualizamos nosotros. Desde ese año no se actualizaron, ya estamos en 2023, casi 2024. Son lineamientos que no sirven para tiempos actuales, que no se aplica justicia transicional y que además, como bien lo dice el compañero, existen tres figuras conforme a la ley: supernumerarios, confianza y de base. Los supernumerarios no existen. No existen. Uno busca en la justicia y trata de interpretación, juzgados, circuitos, etc. Los supernumerarios no existen.
no son figuras que existan, pero está en la ley, porque se creó precisamente en 1960 y tantos. Lo que existe, que sí es real y que no está en la ley, es contrato trabajadores por prestación de servicios, que se les tiene que expedir contrato, que ellos tienen que expedir recibos de honorarios y tienen honorarios laborales. Eso sí existe. Existen trabajadores por honorarios, asimilables a sueldo, que son trabajadores con un horario pero que no tienen derechos ni beneficios. Existen trabajadores por tiempo determinado, pero estos trabajadores por tiempo determinado no tienen seguridad social. Hay otros trabajadores que sí tienen servicio médico del ISSSTE, pero que no pueden pagar o que no se les reconoce el tema de la antigüedad y entonces no cotizan antigüedad. Solamente cotizan servicio médico 2 veces más caro de lo que deberían de cotizar. Eso sí es una realidad y eso no está contemplado en la ley. Eso no lo podemos pelear. Como dice la compañera, no tenemos que andar pensando en poder judicial o poder legislativo o poder ejecutivo. En los 3 poderes sucede lo mismo. Acá mismo en el poder legislativo hay trabajadores que no tienen derechos laborales. Aquí en el Congreso, donde emanan los derechos laborales, no tienen derechos laborales y no los van a decir porque si no los corren. Como el poder judicial, como el poder ejecutivo. Es una realidad. Pero es una realidad estructurada desde el neoliberalismo que gobernaba Puebla. Y desde ahí tenemos que romper con eso. No podemos nada más basarnos en lo que dice la ley, tenemos que basarnos en realidades. Y acá tendríamos que estar sentados abogados, pero también tendríamos que estar sentados los trabajadores, y no solamente los del Poder Judicial, también están los trabajadores de digna resistencia de los despidos del 2015, como los del 2017, como los del 2011. Del 2011 para acá ha habido muchos trabajadores y se han generado muchos colectivos pequeños y grandes que pueden funcionar para evidenciar cuál es una realidad y que no estén comprometidos a que los puedan correr porque van a decir lo que les estoy diciendo yo. Ese tipo de cosas son las realidades que están sucediendo. Y entonces tenemos que ir en 2 dinámicas. Una, la modificación de la ley, efectivamente, que es la armonización y la actualización, pero que también la ley se respete en el Poder Ejecutivo, para empezar. Porque si el Poder Ejecutivo sigue contratando gente sin prestaciones y el ISSSTE sigue siendo, está a 1 año de estar quebrado. O sea, tenemos para el siguiente año el ISSSTE ya va a estar quebrado. Eso no lo podemos permitir, y no lo podemos permitir porque existe toda una variante muy complicada para el tema de las prestaciones. Entonces, yo creo que sí necesitamos empezar a analizar desde esa perspectiva de una realidad, desde la ley, pero también desde una perspectiva de dignificación de los derechos humanos para poder caminar precisamente en la ruta de que tanto trabajadores como figura patronal trabajen en la misma línea. Porque los juicios laborales no solamente afectan al trabajador, no solamente afectan a la figura patronal, afectan a la sociedad en el sector público. Porque de pagar 30,000 pesos que se le debería de pagar a un trabajador cuando lo despiden y se le tendría que pagar de manera inmediata, se le termina pagando a los 5 o 8 años 150, 180,000 pesos y en algunos casos incluso 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos, dinero que es dinero del pueblo, dinero que se desvía para poderle pagar a los trabajadores cuando se debe hacer en obras públicas, servicios públicos, y todo por la tontería de un funcionario público que decidió no pagarle al trabajador, que decidió imponer y mostrar su poder y su autoridad y decir a ese trabajador no le pague nada cuando ni siquiera es el dueño del capital. El dueño del capital somos todas y todos nosotros. Y desde esa lógica tendríamos que empezar a caminar. Por eso la justicia transicional y el castigo a todos aquellos patrones o representantes del patrón que despidan mal, de manera mal y correcta a los trabajadores, porque eso se llama defraudación fiscal. Y esa defraudación fiscal se le tiene que señalar a todas aquellas figuras patronales que despiden al trabajador de manera ilegal e irresponsable y que al final del día los terminan despidiendo. Los trabajadores van a tener 5 o 10 años de juicio y ya muchos inclusive ya hasta se murieron de helicópterazos y los trabajadores siguen sin poder cobrar. Eso es indigno y no podemos seguir permitiendo en tiempos de la 4T, en tiempos de progresismo, en tiempos de la izquierda, que estas costumbres de la derecha sigan sucediendo. Gracias. Muchas gracias.